Listo, hermano. Gálatas, capítulo 2. Espero que cada uno de nosotros, a pesar del calor, nos estemos gozando y estemos siendo agradecidos con el Señor por lo que Él permite. Gálatas, capítulo 2. El domingo pasado dimos lectura desde la sección del capítulo 11, del versículo 11 hasta el versículo 21. Cubrimos 3 versículos hasta el 13. Pero para que no perdamos el hilo y siempre nos ubiquemos, vamos otra vez a leer desde el 11 hasta el 21. El domingo pasado estábamos hablando acerca del peligro de la hipocresía religiosa y ahora el tema para esta tarde es justificados por Cristo y crucificados con Cristo. Gálatas capítulo 2 versículos del 11 al 21, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados, noten por favor esa palabra justificado, justificación, justo es una constante de estos versículos. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos has dado y ahora que nosotros nos disponemos a meditar en tu palabra, que nosotros podamos ser animados a través de esta porción de tu palabra, en donde nosotros no podemos hacer nada y no debemos hacer nada, Señor, para la salvación de nuestras almas, pues tú ya nos has justificado a través de tu sacrificio, como lo acabamos de celebrar. Así que, Señor, sé con nosotros a pesar de nosotros.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Las consecuencias de lo que dicen o de lo que hacen los líderes religiosos pesan y pudieran tener dos resultados, pudiéramos tener dos consecuencias. La primera, al haber un ejemplo consecuente en conducta y práctica de lo que nos enseña la palabra de Dios a la luz del Evangelio, a la luz del carácter de Cristo, eso está supuesto a producir vidas piadosas por el poder transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente genuino. Eso es el primer resultado, pero el otro resultado sería cuando el legalismo está por encima del Evangelio, cuando hay conductas y prácticas que no tienen su origen en Dios, y más aún, aunque lo que se está diciendo o se está promoviendo tiene tintes de verdad, colinda con la verdad, pero no cuadra con la palabra de Dios y con su Evangelio, eso produce engaño y por lo tanto produce desviaciones, como lo vimos la semana pasada con Pedro, y también produce hipocresía. Por eso decíamos y mencionábamos la semana pasada, doctrina correcta. Pedro tenía la doctrina correcta, era un apóstol. El apóstol enviado a los judíos. Doctrina correcta, sin conducta correcta, da como resultado hipocresía. Y ese es el caso que estamos viendo en estos hombres que ciertamente han escuchado el Evangelio, han escuchado de la salvación que es a través únicamente de la fe sola, confiando únicamente en la obra de Cristo, sin quitar ni añadir nada. Y eso es el Evangelio, ellos lo saben. Pedro lo sabe. Los judíos que vienen de Jerusalén a visitar a Pedro cuando ha venido a Antioquía, donde está Pablo y Bernabé, lo saben. Están visitando o están siendo visitados por algunos que vienen de la iglesia en Jerusalén enviados por Jacobo, también considerado como columna. Y que con el tiempo vendrían estos judaizantes a la ciudad de Antioquía. Una vez llegan donde Pedro, quien ha llegado algún tiempo atrás a esta ciudad, Pedro comía con los gentiles. Él estaba ahí sentado con ellos, porque tal vez podría ser que Pablo estaba ahí, entonces para no verse mal frente a Pablo, entonces él se sentaba con los gentiles. Estaban comiendo el famoso lechón. Bueno, los judíos estaban diciendo de que comer cerdo pues no podían. Y algunos de ellos todavía arrastrando algunas cosas. Pedro comía con los gentiles. ¿Y qué pasó después? El texto dice en el versículo 12 que se retraía y se apartaba por miedo a los de la circuncisión, por miedo a aquellos que están viniendo a visitarle. Y decíamos que el miedo que él tenía no era un miedo que ponía en riesgo su vida, si él ya lo conocemos. Él cuando veía situaciones de peligro, era como que a Pedro le gustaba la acción. Ve ahí que quieren arrestar al Señor, saca la espada. Ve ahí que están ahí, no Señor, es necesario que padezcas y todo esto. También como que cuando capturan al Señor y Él va tras la gente que se lo ha llevado, como que hay que tener bastante valor. Si están viendo que alguien van a matar a alguien y Él aún se va detrás de ellos y están ahí, tú eres de aquel que estaba con el Señor ahí. No era yo, como que le gusta ese tipo de actitudes o de acciones. Así que el miedo que él tenía no era un miedo que representaba peligro para su vida, ni tampoco la libertad que él tenía, sino que el miedo que tenía él, al parecer, tenía miedo de que llegaran estos judíos que le visitaran, regresaran a Jerusalén y regresaran
comentando acerca de la hipocresía que él está haciendo. El acto que estaba haciendo, también participaban los judíos que habían venido de aquella ciudad, enviados por Santiago, el mismo Jacobo, el medio hermano del Señor. Pero no solo eso, el texto menciona a otro hombre que fue pieza clave para los inicios del ministerio del apóstol Pablo, menciona a Bernabé. Ahí tenemos a Bernabé, un hombre al parecer estaba pastoreando en esta iglesia de Antioquía, judío también, que al ver la hipocresía de Pedro, él se ve arrastrado, y este Bernabé, el nombre de su significado, tenemos ahí el hijo de consolación. Bernabé, un hombre que seguramente peleó por el evangelio, predicó el evangelio, escuchó desde la primera fila predicar al mismísimo apóstol Pablo cuando lo acompañaba a sus viajes misioneros. Pero al ver la hipocresía de Pedro por miedo a los judaizantes, el ejemplo de Pedro no solo afectó la vida interior, o sea, la vida espiritual de Pedro. Yo digo, se ha de haber sentido decepcionado de él mismo, dañado. No solamente tuvo un efecto negativo como creyente en él, sino también arrastró a aquellos que le rodeaban. Notemos el dolor en el corazón de Pablo refiriéndose a Bernabé, porque dice hasta el punto que también Bernabé, no solamente Pedro, sino hasta el punto que también Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Y luego ya para empezar con la sección para esta tarde, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahora la situación, ya dijimos, el lugar cambia, el escenario cambia, y ahora Pedro ya no es Pedro que llama en secreto o en privado para exponerles el evangelio a estos como columnas, como dice del versículo del 2 al 11, sino que ahora, al ver que no están caminando rectamente, viene Pablo y llama la atención delante de todos y le dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Cuando vi que sus pies no iban derechos con relación a la verdad, es como decir eso, rectamente, y de ahí este texto nos indica de dónde viene la palabra ortopeda. Ortopeda, pies derechos. Dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme o con relación a la verdad, yo tuve que llamarle la atención. Como no andaban por el camino recto hacia la verdad del evangelio, se atrevió a hacer lo que nadie se podía imaginar. Pablo se atrevió a hacer lo que nadie se podía imaginar. Aquel que en Jerusalén era considerado como columna, aquel que tenía cierta reputación, tal fue su desviación que Pablo dice que le llamó la atención delante de todos. Al final vamos a ver algunas implicaciones o aplicaciones con esto. Y así desenmascaró la hipocresía ante la congregación entera. Es como si yo le decía a los hermanos el viernes: ustedes, hermanos, tienen la obligación bíblica que si alguien está parado aquí y no está caminando conforme a la verdad del evangelio, tienen la obligación y el deber de, en amor y en misericordia, llamar la atención. Es como que si también el que se para aquí, quien sea que fuera que sea, si hay algo que está sucediendo que no está caminándose de manera correcta conforme a la verdad del evangelio, es para eso que existe también la disciplina en la iglesia.
Así que Pablo desenmascaró la hipocresía de Pedro ante la congregación entera. ¿Se recuerdan? Este Pedro no se retrajo por otra cuestión más de que fue una hipocresía. El texto dice de que él se apartó por miedo de los de la circuncisión. Él sabía que podía comer de todo. ¿Se recuerdan la visión que tuvo Pedro cuando estaba o Cornelio lo iba a mandar a llamar? Manda a 2 de sus criados. El Espíritu Santo le dice a Cornelio, allá hay un tal Pedro, Simón, mándalo a llamar, va a venir y todo eso, pero antes de que todo eso suceda, dice que Pedro subió a la azotea de donde él estaba viviendo, le sobrevino un éxtasis, sintió una gran hambre, vio una visión de un lienzo que tenía amarrado animales ahí con él, y el texto dice que este lienzo que bajaba tenía animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, allá habían cerdos, había de aquellas cosas que ellos consideraban que eran inmundas. Y hay una voz que le dice, cuando él está en este éxtasis, él dice que sintió hambre. Vio este lienzo y una voz que se le apareció y le dijo, Pedro, levántate y come. Y como todo un fariseo, como todo un judío, él dice, Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Y la voz del cielo le dice, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y eso pasó por 3 veces, y por eso mencioné yo al principio que como que la manía de Pedro eran estas 3 veces. Cantó el gallo 3 veces, le negó 3 veces, escuchó la voz que le decía, mata y come 3 veces. Al final, Pedro sabía que por la gracia de Dios y por la oración el Señor podía purificar y había purificado todo. Al parecer Pedro tenía la manía de estas 3 veces, como dije. Desde entonces él entendió que en cuestiones de la dieta, cuestiones alimenticias, estas cosas habían quedado atrás, ya no tenían validez alguna por la obra reconciliadora de Cristo en la cruz. Todo el Señor lo había purificado. Lo que antes había hecho de manera abierta, de manera libre, ahora no lo hace. Está comiendo la cochinita pibil, el lechón, siendo la voz de los 12, causó revuelo. Y por eso mencionábamos al principio, los líderes religiosos tienen peso dentro de los círculos que ellos se mueven. Ustedes van a una empresa, bueno, no solo círculos religiosos, ustedes van a una empresa y a quienes quieren seguir o imitar o obedecer en los trabajos, es al jefe. De manera que la iglesia no deja de ser diferente. Si ustedes ven a un hombre que de repente está tirando gente ahí, están haciendo cosas, ya la gente quiere imitar estas cosas. Y este Pedro tuvo ese impacto en la vida de los que estaban alrededor y al mismo Bernabé, al mismo hijo de consolación, lo arrastró con la hipocresía. Es el mismo Pedro quien escribió en una de sus cartas, en 1 de Pedro 3:15. ¿Se imaginan? Pedro, el apóstol, está actuando hipócritamente. Es el mismo Pedro que escribió en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Él no era un hereje. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía el mensaje que había recibido. Él sabía que a través de la fe en Jesucristo solamente él podía ser salvo y él era un apóstol. Así que hermanos, ¿qué sabemos de la Escritura nosotros? Pedro sabía mucho. ¿Qué sabemos del Evangelio nosotros? Pedro sabía mucho. ¿Qué sabemos de las implicaciones que trae el ser llamado hijo de Dios? Pedro era un hijo de Dios, aunque tuvo sus desvíos. Y eso, lo que nosotros sepamos, lo que nosotros
sepamos de la Escritura, sepamos del Evangelio y las implicaciones que significa ser hijo de Dios, debe de llevarnos de rodillas y pedir a Dios que nos ayude a no mostrar el desvío que Pedro mostró. Le sucedió al apóstol de los judíos. Le pasó al que Dios le dio el poder para llevar a cabo sanidades. Le sucedió al que está ahí en el día del Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Ese lugar está siendo lleno de la gloria de Dios por el Espíritu Santo. ¿Y quién se para a defender a aquellos? Están acusando que estos hombres están llenos de mosto, están borrachos. ¿Y quién es el que se levanta, Pedro, ahí a presentar su primer discurso? Es él. Pedro, siempre aquel hombre aguerrido, aquel hombre valiente, tuvo su desvío. Y si le sucedió a él, ¿cómo no rogarle a nuestro Salvador que nos ayude y que nos guarde de negarle, que nos guarde de no darle la espalda? Porque podría suceder tal y como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8, mismas palabras que ha citado el profeta Isaías en el capítulo 29, versículos 13, y yo leo la versión como lo dice la Biblia de las Américas. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras. Pedro estaba ahí predicando. Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso es duro. Ahora en la mañana estaba compartiendo con la iglesia que me habían invitado y yo les decía eso. ¿Podríamos tener la seguridad de que somos salvos en base a qué? En base a que una vez yo repetí una oración de fe, como le dicen, la llaman, o la oración del pecador. O tenemos la seguridad de la salvación porque he asistido 20, 30, 10, 15 años a una iglesia. Y porque vengo y levanto las manos y canto y todas esas cosas. Es más, decía, porque ofrendo, porque ayudo a los pobres. Eso no da ninguna garantía de que alguien es salvo. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida como los cotorritos, a repetir y a repetir y a repetir de memoria. No hay una convicción, solamente hay una emoción. Por lo tanto, Pablo hizo lo que nadie se atrevía y por lo tanto, así como dijo Agustín, de nada sirve corregir en secreto un error cometido en público. De nada sirve corregir en secreto un error cometido en público. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo le encaró delante de todos para que el efecto dominó de esa hipocresía no hiciera sus estragos. En la actualidad, cuando se da una situación escandalosa que requiere atención o un trato dentro de una iglesia local y no se hace, la gente va a pensar que la iglesia no se toma en serio el pecado, no se toma en serio la disciplina y por ende, sin decirlo con nuestra boca, lo estamos aprobando. Estamos aprobando estos pecados. La iglesia que no toma en serio la disciplina, ni aun con los miembros más sobresalientes, por miedo a que se vayan, por miedo a que las sillas queden solas, porque si se van las finanzas bajan, están en obediencia y pierde toda credibilidad. La disciplina está implícita a lo largo de las Escrituras. ¿Se recuerdan ustedes el ejemplo que hay de la disciplina en la iglesia en Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 17?
Primera de Timoteo también, capítulo 5, versículo 20. Primera de Corintios 5, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. Ahí hay disciplina. Y en los versículos 15 y 16 de la porción que nosotros estamos cubriendo ahora, Pablo establece la verdadera doctrina de la justificación por la fe. Versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y ahí por favor note la palabra justificado, justificación y todo eso. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, otra vez ahí, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto las obras de la ley, ahí está otra vez, nadie será justificado. Ahí está estableciendo la verdadera doctrina de la justificación, y en los versículos del 17 al 21 defiende esa justificación, y dice el versículo 17 al 21, y si buscando ser justificados, otra vez la palabra, justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, no, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Porque si por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, y ahí está la defensa. Con Cristo estoy justificado. Con Cristo Él ya lo hizo todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no esperen más acerca de mí en la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él me justificó, Él me ha perdonado, Él abolió todas esas cosas que para mí eran contrarias. Y ahora lo que vivo en la carne, ya no lo vivo en favor de todas esas cosas, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el texto que vamos a encontrar otras formas, ese término que ya dijimos, justificar, justificación, justicia, justo, justificado. Ese término tenía que ver con la sentencia de un juez que declaraba a una persona acusada no culpable, justificado, no culpable, sino justo ante la ley. Y eso es obvio. Eso es lo opuesto a ser declarado culpable o condenado. A lo largo de la Escritura, la palabra justificación se refiere a la manera de cómo Dios declara a un pecador libre de culpa en base a la fe en Él. No hay otra forma en la que nosotros podamos ser justificados, sino a través únicamente de la fe en Él. Ese acto libre y gratuito por el que Dios declara a un pecador limpio y recto delante de Él, la justificación. Así que hermanos, en su gracia divina nos perdona, nos acepta, nos restaura, nos salva únicamente sobre la base de la fe y la confianza en la persona y la obra de Cristo. No hay más, no importa cuántas veces le neguemos. Pedro le negó. No importa cuán grande sea su pecado o el mío, el Señor limpió a Pedro. Nosotros hemos cantado este bello canto. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Nuestras faltas son muchas, ¿no es cierto? Y si no, nosotros tenemos una ley escrita en nuestro corazón, lo decía hoy en la mañana. Tenemos una conciencia. Y nosotros, yo creo que con un minuto bastaría para hacer un recuento de todos los pecados que Dios nos ha perdonado, y nosotros podemos ir confiadamente a Él y agradecerle, ir de rodillas y darle las gracias, porque nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor y nos perdona y nos acepta y nos rescata. Él es digno de que le adoremos por su obra en la cruz.
en favor nuestro. Y es por eso que enseguida el apóstol Pablo dice también, y nosotros también podemos decir y vivir bajo el señorío de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y ahora ya algunas aplicaciones que nosotros podemos ver. Para ya considerar, hablamos ya del texto, hablamos ya de su contexto un poquito. Si nos ponemos a hablar de eso, se hace noche. Pero ahora veamos algunas implicaciones. Pedro se apartó de los gentiles. ¿No es cierto que a veces nosotros hacemos hasta lo imposible para que nadie se dé cuenta que vamos a una iglesia? Algo tan fácil. Número 2, Pedro se retraía de comer con los gentiles. ¿No es cierto que nosotros no oramos cuando vamos a un lugar público a comer por pena que vean que como creyentes damos gracias a Dios por su provisión? Número 3, el texto nos dice que Pedro no presentó ninguna excusa, ninguna defensa cuando Pablo le llamó la atención. Él sabía que estaba actuando hipócritamente, sabía que se estaba equivocando, sabía que estaba arrastrando a otros y lo menos que podía hacer era quedarse calladito. Y no es cierto que nosotros, mucho cuidado con que alguien quiera llamarnos la atención o que alguien incluso quiera corregir algo en nuestros hogares, en el núcleo familiar, en el trabajo, en la iglesia. Es más, nadie nos dice nada porque saben que nosotros reaccionamos mal. Pedro no lo hizo. 4, el deseo de Pablo era, al reprender a Pedro, no tenía nada que ver con ser más conocido o elevar su propia reputación o de obtener más aprobación de los hombres. Él lo hizo por la defensa del Evangelio. Él quiere que permanezcan en el Evangelio. No le importó los comentarios que iban a resultar como consecuencia de llamarle la atención al famoso Pedro. Su motivación era la defensa del Evangelio. Número 5, la motivación de Pablo no fue humillar a Pedro en ninguna manera, sino corregirle del error, de ese error serio que había causado la caída de muchos creyentes que al ser un ejemplo le seguían. Y es por eso que después en el versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo ya le llama la atención a Pedro. Pedro callado, Pedro acepta la reprimenda. Y nosotros podemos ver por las Escrituras que después el apóstol Pedro sigue con el ministerio que el Señor le había dado. Y le vemos el final de sus días como un mártir más en defensa del Evangelio. El hombre que un tiempo tenía flaquezas, ese mismo hombre murió en defensa del Evangelio. Aquel mismo hombre que negó al Señor, también le vemos fortalecido en el Evangelio, fortaleciendo a otros hermanos. Incluso es el autor de la primera y segunda carta, en donde hace mención del valor que tienen que tener dentro de aquellos perseguidores de la iglesia. Y cómo esto entonces nos enseña a nosotros a tener cuidado de todo tipo de hipocresía. ¿Cómo nosotros pudiéramos estar negando al Señor como lo hizo Pedro? Ya dije, a veces nosotros no oramos en un lugar público por pena a que nos miren orando. No decimos que vamos a una iglesia por pena
a que nos digan cristianos. Y yo creo que cada uno de nosotros pudiera pensar en esta tarde que de la misma manera que Pedro le negó, que Pedro cometió esta hipocresía alejándose de los gentiles, también nosotros ir a nuestro interior y decir de qué manera yo estoy actuando como Pedro. ¿De qué manera estoy yo actuando como Pedro? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder ser hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias no neguemos la fe, no hagamos concesiones en cuanto al Evangelio, porque una vez el Señor nos rescató, pagó el precio de nuestro pecado y nos salvó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, y el apóstol Pedro le ha dicho ahí en el texto que leíamos, que tenemos que estar preparados para presentar defensa. El mismo Pedro que está negándole, el mismo Pedro que está presentando una hipocresía, él escribe a estos hermanos de la persecución, de la dispersión, tienen que estar preparados para presentar defensa. Así que el Señor nos ayude para seguir adelante en esta carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra. Una vez más te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad. Y te pedimos, Señor, que de la manera en la que trajiste de nuevo a Pedro, Señor, o le sostuviste hasta el final a pesar de sus desvíos, Señor, que a nosotros nos guardes de no pecar en contra de ti. Hay tantas formas, Señor, en las que nosotros podemos negarte, podemos fallarte, podemos actuar. Y es por eso, Señor, que acudimos a ti y que este ejemplo, Señor, en la vida de Pedro sirva para nosotros como una reprimenda también, de que si este apóstol que se vio en estas situaciones nos demuestra que no era más que alguien, un instrumento en tus manos, que tenía pies de barros como cualquier otro mortal. Y si eso pasó con él, Señor, te rogamos que a nosotros nos guardes y que no suceda lo mismo. Te damos las gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Oramos, Señor, para que nosotros meditemos durante la semana, Señor, el llamado que tenemos como hijos tuyos, a hacer luz, a hacer lámpara, Señor, en medio de la oscuridad, en medio de el contexto que nos ha tocado vivir, Señor, en medio de una generación que es maligna, que es perversa, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar el Evangelio donde quiera que nosotros vayamos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, en la iglesia. Permite, Señor, que el gozo que nosotros tenemos en nuestro corazón podamos transmitirlo, Señor, a través de nuestro rostro. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por quien nosotros, Señor, tenemos justificación y vida eterna. En ese nombre nosotros oramos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al